como un cajal, una reunión de personas con una finalidad. Eso también es lo que significa una obra. Una obra es una labor que tiene un orden con el fin de llegar a un objetivo. Desde ese punto de vista, nosotros hablamos de la obra de nuestro Dios. El mundo anda en una obra. El mundo es una obra, tiene su obra, pero no tiene la dirección de Dios. Están y actúan en su propia prudencia. Y a ellos les parece bien cada cosa que hacen, y muchas veces, y la mayoría y casi todas, actúan es a espaldas de Dios. Entonces, por eso es necesario ir comprendiendo todo este tema que venimos hablando nosotros en lo referente a lo que es el tabernáculo. El tabernáculo, entonces, es la forma como Dios didácticamente nos vino a enseñar, a transmitir cuál es su propósito y cuál es su voluntad para tenerlo nosotros más cerca, el entendimiento más cerca posible, desde la capacidad con que fuimos nosotros creados. Siempre necesitamos su ayuda, sin Él nada podemos hacer. Entonces, una vez que nosotros comprendemos esta parte, podemos buscarle a cada cosa su significado, un sentido común a las cosas en el marco de nuestra existencia. ¿Por qué Dios quiere que nosotros permanezcamos unidos? ¿Por qué quiere vernos entonces como un pueblo? Ese es entonces el tema de esta parashá, que se llama Vayakhel y significa y congregó. Entonces, así comienza la parashá desde el versículo 1, capítulo 35. Dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem ha mandado que sean hechas. Estas son las cosas que Hashem ha mandado que sean hechas, o que ha organizado para que sean hechas. Y quiere que nosotros entonces las conozcamos. Por eso el versículo 2 dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Hashem. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Así dice el texto. Muchas personas hoy no guardan el día de reposo y no han muerto. Físicamente no se nota. Lo que quiere decir que aquí está hablando de algo más esencial, algo más trascendente, que tiene que ver con las cosas que permanecen para siempre. Entonces, el día séptimo, que nuevamente lo anuncia esta parashá que hemos venido leyendo consecutivamente desde que Dios habló con el pueblo de Israel y los nombró pueblo en el Sinaí, y les fue dando estos mandamientos, y este es uno de los mandamientos que aparece en las 10 palabras, en las 10 promesas que iban a formar parte de nuestra formación. Este día de reposo entonces siempre señala que no deberíamos usar o tener nuestra voluntad en esto que el Señor va a hacer, que es lo que dice arriba: las cosas que Dios ha organizado para que sean hechas no deben tener ninguna intervención humana. Por lo tanto, en este tabernáculo estamos aprendiendo esa parte que es muy esencial, que deberíamos nosotros tener una comprensión muy clara sobre esto.
Entonces vemos la palabra congregación que aparece en nuestro texto bíblico que leemos comúnmente. La mayoría de las traducciones pues siempre van a tener esta palabra, congregación. Esta palabra la encontramos entonces en el hebreo como cajal. Esa es la palabra que aparece en el versículo 35, versículo 1, en la versión hebrea. Aparece la palabra edad. Entonces, esta es una de las palabras que aparece en este texto. Especialmente aparece la palabra edad, y la otra palabra que se usa, que es cajal, que es donde dice Vayaquel, la palabra que significa el nombre de la parashat. Esa palabra es cajal. Entonces son dos palabras que van apareciendo en este texto, la edad y la palabra cajal. En todo el texto de las escrituras antiguas, en todos los libros de los profetas, de Moisés, de los salmos, siempre vamos a encontrarnos en referencia a una cajal, a una reunión de personas. Acordémonos que esa es la promesa que le dio el Señor a nuestros padres, a Abraham. Podemos encontrar en muchos textos, por lo menos Deuteronomio 9:10. Vamos a ver estas palabras en otros libros con el fin de ampliar más el concepto. Deuteronomio 9:10 dice: y me dio Hashem las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Hashem en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Esta palabra asamblea es la palabra también en hebreo cajal, pero nosotros tenemos algunos textos de referencia que fueron también traducidos desde mucho tiempo antes que viniera nuestro Señor aquí a la tierra. Tenemos un texto bíblico griego, una traducción griega que se llama la Septuaginta, unos 250 años antes de que viniera nuestro Mesías. Ya estaba escrito entonces esta traducción. Esta traducción entonces todavía la podemos tener a mano, y esa misma palabra que aquí traducen como asamblea, que en otras partes traducen como congregación, en la escritura griega aparece con la palabra iglesia, la eclesía. Entonces es necesario tener en cuenta, los hermanos que investigan todas estas cosas que hablamos, que puedan tener esa referencia, ese texto ahí para algún día, o buscarlo en la escritura griega de la Septuaginta, la palabra iglesia. Entonces ya tenemos 3 palabras: la palabra cajal, la palabra adad, la palabra iglesia. En Deuteronomio 10:4 dice también: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Hashem os había hablado en el monte. Ahí no dice mandamiento, dice es Hadbarim. Hadbarim, tenemos que hacer la diferencia, que es las 10 palabras de Dios, los 10 juramentos, como algo especial. Dice que Hashem os había hablado en el monte en medio del fuego,
y me las dio Hashem. ¿Cuándo? El día de la asamblea. El día de la asamblea, Dios o Hashem dio esas tablas de la ley con estas palabras escritas, que nosotros le llamamos muchas veces los 10 mandamientos, y que necesariamente están hablando de algo que el Señor había prometido que iba a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso se llama juramento. Entonces, esta palabra que estamos leyendo en Deuteronomio 10:4, en la misma escritura que estamos citando de la Septuaginta también aparece la palabra iglesia. Dice que Dios dio esas tablas el día de la iglesia. Entonces, es extraño cuando vemos que en nuestros textos bíblicos, en nuestra escritura, no traducen la palabra iglesia, sino que siempre traducen es asamblea o congregación. No traducen la palabra iglesia, sino que siempre traducen es asamblea y congregación. Ese es un volumen. Hizo eco. Hizo eco. Muy bien. Bueno. Ya veo que lo podemos poner hacia afuera para que todo el mundo escuche la enseñanza. Bueno, entonces vamos despacio por lo mismo para ir aclarando. Muchos hermanos de pronto ya tienen este tema bastante entendido, otros hermanos están aprendiendo y se están dando cuenta de que las cosas no las hizo Dios improvisadamente, que de pronto vino el Señor aquí a la tierra y entonces formó una iglesia. De pronto se le ocurrió a él hacer eso. Lo que nos estamos dando cuenta es que el Señor le llamó iglesia a ese conjunto de personas, a esa cajal, esa comunidad que él había prometido que iban a salir de la simiente de un Adán terrenal. En este caso le puso nombre a Abraham. Y así podemos encontrar entonces en este texto, en muchos textos, Deuteronomio 18, 16. Deuteronomio usa mucho estos textos, pero es importante que lo referenciemos. Deuteronomio 18, 16 dice: conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Ese día que ellos hicieron el becerro, que hubo el pecado y comprendieron lo que era el temor de Dios y hubo juicio, hubo mucha mortandad. En ese momento ellos entendieron que delante de la presencia de Dios solamente se puede estar en la santidad, porque sin santidad nadie verá a nuestro Señor. Entonces esto sucedió en Horeb, que es el monte donde Dios le dio a ellos la tabla, en el Sinaí, es lo mismo. Y dice que el día de la asamblea, o sea que ese día marca el comienzo de lo que Dios le llamó pueblo, pero ya de una manera oficial, porque el pueblo de Dios estuvo en Egipto, pero ya acá le está dando ya una legalidad delante del mundo y delante de las naciones. Y necesariamente para ser pueblo se necesitan las leyes. Y eso era lo que él estaba haciendo en ese momento, dándole unas leyes a ellos, porque no existe nación si no tiene leyes. Entonces ya ellos tenían una formación, una cultura, digamos, y con la ley y el conjunto de personas ya tenían todas las características de una nación, y así lo conocieron todas las demás naciones, y ya sabían que ese era el pueblo de Dios, y tenían mucho temor en estas cosas. Y hay otra cosa interesante, por lo menos en Éxodo 12:3, vamos despacio, ¿cierto? Vamos aquí, 12:3. Dice también, aquí están hablando de Pesaj, en ese momento que ya se está aproximando necesariamente
y esto es en congregación. Dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Estamos en Éxodo 12:3. Entonces, ahí se está usando la palabra edad. La palabra edad, que hemos ya dicho anteriormente, es una de las palabras que se usa en el hebreo para significar el pueblo de Dios o la congregación de personas. Y casualmente en este texto, Éxodo 12:3, cuando revisamos la escritura, el texto griego, que fue escrito por personas, por israelitas, en este momento judíos, fueron 72 judíos según dice la historia, y por eso se llama Septuaginta, la versión de los 70 ancianos. De manera que ahí no hubo gentil que opinara. Ellos tenían muy claro desde el concepto griego, porque ellos vivieron en naciones y aprendieron el idioma griego, porque les tocó aprenderlo en las naciones. Entonces había muchos pueblos que ya incluso no hablaban el hebreo, y la única forma de poderle transmitir a ellos la Torá era mediante este idioma. Y era uno de los idiomas principales de ese momento, porque era un idioma que era a nivel de todas las naciones que estaban en ese momento. Era un idioma importante. Y en este texto la palabra que aparece es sinagoga. Sinagoga. Así que dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el mes de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Ahí dice la sinagoga de los hijos de Israel en el texto griego. Entonces vamos viendo entonces otra palabra que se está utilizando para transmitir la idea de lo que es el pueblo de Dios, y es una palabra que existía o tenía utilidad en las naciones, y también podía transmitir la idea del conjunto de personas que es el pueblo de Dios. Entonces este día en el monte Sinaí nació, podríamos decir la cajal, podríamos decir la edad, que son las palabras hebreas. Podríamos decir que nació la eclesía de Dios, o podemos decir que nació la sinagoga de Dios, o que comenzó la sinagoga de Dios oficialmente como pueblo. Entonces hay variedad de palabras, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque todas estas palabras también van a estar utilizadas en las nuevas escrituras. Y por causa de algunas traducciones y de algunas ideologías que tuvieron mucha influencia en esa época y formaron parte de las traducciones de las escrituras, se obvió utilizar ciertas palabras en la escritura que nosotros leemos en español, y por lo tanto eso nos crea a nosotros un vacío, una separación entre las antiguas escrituras y las nuevas escrituras, y nos pone a pensar de que hay dos tipos de escrituras diferentes, y ya no vemos la Torá como una sola escritura que tuvo una continuación, que tuvo un perfeccionamiento, que comenzó descompleto, pero que su finalidad era ser completada, y todo forma parte de un mismo tejido, de un mismo cuerpo, y entonces no existen las dos escrituras. Entonces, por eso es que vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. Otro texto donde aparece estas palabras ya
hablando de la nueva escritura que podemos llevar en Hechos 2:47. Hechos 2:47, vamos a buscarlo y miramos el ejemplo que estamos hablando sobre eso. Es el 7:38, sí, porque es lo que estaba hablando Esteban antes de su muerte. Hechos 7:38. No, es 7:38, que es cuando Esteban está dando ese discurso y a él lo exponen a la muerte porque ellos no entendieron lo que le estaba transmitiendo Esteban, que ya hasta ese momento él entendía todo lo que estaba pasando y de qué venía hablando nuestro Dios. Entonces por eso él le viene haciendo aquí una exposición desde que comienza el pueblo con José, viene caminando, vienen en el desierto, fueron esclavos, y llega a ese punto, el versículo 38, y dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Entonces el texto griego, pues todos coinciden en que la escritura, o la mayoría coinciden en que la escritura lo escribieron los apóstoles en griego. Eso está todavía en duda. Y esto puede ser una traducción, ¿cierto? El griego puede ser una traducción del hebreo, porque tiene mucho hebraísmo. Y realmente el griego que hablaban los judíos, por eso recibe el nombre de Quiné. Era un griego que lo hablaba del pueblo, como dice la escritura, era un griego del pueblo. Entonces ellos tenían una forma de algunas palabras que no podían darse en el griego, porque en su forma de formar las ideas no era práctico. Entonces ellos, muchas palabras, a pesar de decirlas en griego, ellos las entendían, pero una persona griega muchas veces no entendía lo que ellos decían. Ellos sí se entendían, porque ya ellos habían adquirido ya hebraísmo, formalismo, digamos así, costumbrismo. Era un lenguaje exacto. Griego, pero de ellos. Claro, era un griego de ellos, exactamente. Entonces esa palabra ahí en el versículo 38, en ese texto griego, dice eclesía. Por eso, aquí no la traducen, es por lo que hablamos ahorita, porque muchas personas trataron de hacer, o en su cabeza estaba una división entre lo que se llamó el pueblo de Dios en el desierto y lo que ahora se llama iglesia. Y entonces piensan que la iglesia vino, algunos dicen, porque se recibió el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en Pentecostés, y ahí comenzó la iglesia. Y muchas de las doctrinas que vemos ahí en los libros, con las cuales muchos de nosotros hemos aprendido, eso es lo que nos han dicho. Pero cuando nosotros ya aprendemos a leer las Escrituras y a ver las profundidades de las cosas y del misterio que viene revelándose a través de los tiempos por el poder de Dios, nos damos cuenta que todo viene siendo el mismo plan de Dios desde el comienzo, y que esta iglesia de la que estuvo Moisés, porque por eso no le ponen iglesia, porque aquí está Moisés. Si no tuviera la palabra Moisés, sí lo hubieran puesto iglesia. Entonces no quieren relacionar en ningún momento Moisés con iglesia, porque eso ya no se ajusta a la forma como se ha transmitido esa escritura durante ese tiempo que hubo esas ideologías, ¿cierto? Pero aquí no vemos claro, eso gracias al Señor nos permite que tengamos amor por el estudio de las Escrituras y llegamos a ver esos puntos ahí apartados que anteriormente no veíamos de pronto.
Entonces eso sucedió en el monte Sinaí, la iglesia. Entonces las mismas Nuevas Escrituras nos está dando la referencia y nos está constatando de que el Señor le llamó iglesia fue al pueblo en el Sinaí y no cuando vino el Ruach HaKodesh. Porque en el Ruach HaKodesh ahí estaba la iglesia ya. O sea que la iglesia recibió el Ruach HaKodesh, no fue que se formó en ese momento que vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sino que en ese momento está recibiendo es el poder de Dios. Estamos hablando. Esa es la diferencia entre lo que pasó en el Sinaí, es la única diferencia, y con la promesa del Señor. Ahí se estaba recibiendo la promesa. Eso fue lo que nos prometió el Señor. Ya ustedes no se necesita la obra de ustedes en lo que yo estoy haciendo. Ahora trabajo soy yo. Y eso es lo que hace Ruach HaKodesh en nosotros. Ya la obra que estamos haciendo nosotros no es de nosotros. No es como en el Sinaí se dieron órdenes. Si no haces esto, morirás. Si no haces esto, te pasa esto. O sea, todo tenía juicio y castigo en el caso de la desobediencia, porque no había otra forma de entender. Ahora no hay quien nos obligue, eso lo dicen todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque es el mandamiento nacido de un corazón limpio. Entonces, si tienes el corazón limpio, no necesitas que nadie te ponga atrás un látigo para que lo hagas, ¿cierto? Porque ya nace del corazón limpio. Entonces es una gran diferencia que tenemos ahora. Por eso dice que ya no hay excusa. Ya no podemos hacer como aquellas personas que llevaban el animalito al tabernáculo, lo cual es figura de las cosas que habían de venir, y le era fácil que el animalito que no tenía culpa pagara el pecado o la transgresión que había hecho esa persona, sino que ahora ellos venían, hacían la transgresión y llevaban otro animalito. O sea que el que más tuviera animalitos tenía, digamos, la facilidad de pecar más, y ya todo quedaba solucionado. Y le salía costoso de paso. Les salía costoso, pero si tenía una buena sí, tenía. Entonces eso algunos, bueno, el que no tenía llevaba palomas, llevaba otras cosas de menos valor, pero de todos modos lo hacía. Entonces para ellos les resultaba fácil eso. El que peca y reza empata. De ahí surgió esa idea. Entonces eso era fácil hacerlo. Pero ahora es un solo sacrificio. Es el único sacrificio que tenemos. Entonces, llegado una vez a ese sacrificio, ya no hay necesidad más del pecado. Hemos sido limpiados. Eso lo dice aquí el libro de Hebreos. Un momentico para el libro de Hebreos. Esto lo dice en el capítulo 9 de Hebreos, desde el versículo 23, vamos a leer esta parte. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así como con la sangre de los animales, pero eran las figuras de las cosas celestiales. Pero las cosas celestiales mismas, no las figuras, con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figuras del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esos animalitos pagaban los platos rotos, era la sangre, el pellejo ajeno. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Para quitar del medio el pecado. Ahí está la otra diferencia, en que allá se adquiría un perdón, o sea, se cubría el pecado. Pero el Señor no quería solamente estar cubriendo pecado, y eso era lo que Él no le agradaba. Dice, sacrificio y expiaciones, y eso no me agradó. Tengo que estar cada ratico expiando, cubriendo pecado y cubriendo pecado. Entonces, la razón era quitar el pecado, quitarlo. Entonces, Él vino a quitar el pecado. Es lo que dice por lo menos el libro de Romanos 11:26. Lo dice por allá en Primera de Juan también. Hay una cantidad de textos, pero vamos a buscar algunos aquí, hermanos, si me quiere ayudar. Pues. Romanos 11:26. Bueno, el 25 nos habla del misterio de la restauración de Israel. Dice, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. No solamente los perdone, porque todos hablamos o hemos hablado y oímos hablar de lo que es el perdón de Dios, pero hay que hablar es de quitar el pecado, porque el perdón del pecado se puede perdonar, y el Señor lo perdonó de pronto a muchos de los que estuvieron ahí, pero si nos acordamos que muchos se devolvieron, fueron perdonados, pero ellos se devolvieron, pero de ahí en adelante ya el pecado no lo alcanzaba. Pero ahora el Señor lo que quiere es quitarlo es que nosotros no retrocedamos. Ya no solamente nos sentimos perdonados, sino que tampoco nos vamos a devolver al pecado, porque se nos quitó. Si no tenemos, no hay nada que ofrecer. Ya el Señor entonces quita ese pecado, y ese es el pacto que dice el versículo 27. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando yo quite sus pecados. Entonces, vamos de pronto a entender, o hemos entendido, que pensamos que la Torá es el pacto, pero la Torá no es el pacto. La Torá simplemente es el anuncio del pacto, es el que anuncia el pacto, pero el pacto o la promesa no es necesariamente la Torá. Eso es también algo que podemos nosotros tener en cuenta, porque eso crea el ambiente o la inclinación a la salvación por obras, y se trata de alcanzar justicia es cumpliendo cantidad de mandamientos. Ya la persona se vuelve ya prácticamente en su mente es alcanzar una salvación por obras. Eso fue lo que le pasó realmente a los judíos. Y le pasa al mundo también hoy también. Y el mundo igual también. Que ve que portándose bien. Cierto, entonces Marcos 2:7 Marcos 2:7 dice Marcos 2:7, leo. sobre estando el Señor sanando a un paralítico. Marcos 2:7. 2:7 dice ahí porque Marcos 2:7, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cierto, entonces Él no solamente
le perdonó el pecado que tenía el paralítico, ¿cierto? Sino que le quitó la parálisis también. Le perdonó y le quitó la parálisis. Entonces, él le está preguntando quién puede perdonar pecados. Y el Señor dice, perdonar pecados es fácil, ¿cierto? Pero quitar los pecados. Entonces, por eso él le hace la pregunta y dice, y conociendo luego el Señor en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cavilan entre vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? Eso los fariseos, no, eso es facilito. Eso lo decían los sacerdotes. Los sacerdotes perdonaban pecados a todo mundo. Solamente había que llevar el animalito, ¿cierto? Porque ellos tenían que confesar el pecado y entonces el sacerdote era el que hacía la... Y en el día del Yom Kippur, entonces había un solo sacerdote que hacía toda la expiación general o el cubrimiento, porque esa es la palabra que significa lo que se traduce como expiación. Cubría entonces el pecado general de todos, pero no lo quitaba. Entonces aquí le dice el Señor, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, eso es facilito. Lo que ellos pensaban, porque ellos pensaban así. Eso sale de la boca. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces no solamente fueron palabras, sino que fueron también hechos. Por eso nosotros, que nos hemos sentido perdonados, y de hecho en todos los grupos religiosos que nosotros conocemos de toda índole, todo el mundo se siente perdonado. Pero igualmente vemos a muchos en el mismo pecado. Están haciendo lo mismo, pero ellos se sienten perdonados. Pero ese no era el propósito del Señor. El propósito del Señor es quitarle eso. Entonces, si nosotros aún estamos en esa decadencia de las debilidades de la carne, es porque no se nos ha quitado el pecado. Podemos sentirnos todo lo perdonado que queramos, pero a conciencia nosotros podemos reconocer, claro, si tenemos el entendimiento, porque a veces el entendimiento se entenebrece, queda con el entendimiento entenebrecido, y ahí sí está el problema. Pero el que tiene claridad en el entendimiento se da cuenta y dice, ciertamente sigo pecando, sigo haciendo lo que la Escritura me enseña que no debo hacer. No, disculpa, cuando te dicen Entenebrecido. Es como una parte de conciencia. Como hacer conciencia de lo que está haciendo, no se da cuenta que está pecando. No se da cuenta, porque el pecado está ahí, pero no se da cuenta. No logra discernir qué es y lo que no es, y lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Hay un texto famoso que me encanta, o famoso no, digamos que a mí me gusta mucho, a título personal, que está en Hebreos 5, el último de 5, eso que pregunta el hermano Gustavo. Dice Hebreos 5, si alguien lo busca y lo leemos, dice Hebreos 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Contundente. 5.14, Hebreos 5.14. Claro, en la medida que te ejercitas en el discernimiento, se levanta esa capa entenebrecida. Y ahí la libertad de la conciencia. Y de ahí está que siempre la Escritura nos está anunciando que es el misterio de Dios que no está a los ojos del ser humano común, sino que tiene que venir precisamente de arriba. La sabiduría que viene de arriba, que la da Dios, simplemente puede venir desde Él.
y que por eso el Señor siempre nos está recordando lo que es el asunto del día de reposo, el día de las no obras nuestras. Eso es nuestras no obras. No está diciendo que no tenemos las obras que hacer, que son las obras que aquí bajo la tierra, como dijo Salomón, aquí todas las obras que están debajo del sol, sino que nuestras obras están direccionadas a estar en armonía, a estar en concordancia con el plan de Dios, que consiste en nosotros no negar la imagen de Dios con nuestra actitud, con nuestras obras. No podemos negar la obra de Dios, que es lo que significa la palabra transgresión o maldad. Una persona que esté pensando por lo menos en el aborto, en sacar un niño del vientre, eso es en contra de la imagen de Dios, porque la imagen de Dios consiste en la continuidad de la vida. Y de hecho, aquí terrenalmente nosotros vemos que la vida siempre ha continuado. Nosotros somos los que nos quedamos en el polvo de la tierra a medida que vamos envejeciendo y todas estas cosas, y vienen los descendientes de nosotros y continúan, y la vida no se ha acabado. O sea, la vida siempre ha continuado, y nos está dando un ejemplo de que así es la promesa. La promesa tiende siempre a permanecer. Entonces llegará un momento en que esa descendencia, ya como dice el Señor, cuando Él dice en el libro de Hebreos, que leímos ahorita, a propósito del aborto, entonces, ¿qué le diremos al Parlamento francés que acaba de aprobar como tal el aborto, o a la Corte Constitucional colombiana que dice que pueden abortar hasta los 4 meses? Están contrariando a toda la Escritura. Eso es estar de espaldas con... Entonces están cortando la imagen de Dios, pero como no se gobierna con la Escritura, sino en la lógica del hombre, entonces todos estos gobiernos están en contra de la Escritura. Y como tienen el temor de que hay sobrepoblación también, entonces ellos piensan que eso es una de las formas de permitir que no haya sobrepoblación. Claro, entonces eso se llama apostasía. Y les parece más lógico enviar a una cantidad de personas a una guerra, porque en una guerra mueren miles y millones de personas, los gobiernos hacen apostasía con el fin de darse el gusto ese del temor, de satisfacer el temor de ellos. Es que eso prácticamente que han aprobado es prácticamente lo que hacía el rey, el faraón de Egipto cuando mandaba a matar a los hijos cuando nacían. Claro, ahí también se ve. Mira lo que dice aquí Hebreos 9:28, ¿verdad? Hebreos 9. Así también está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Hay una parte donde él dice que todo esto va a ser quitado. Va a ser removido. Va a ser removido. Aquí está, más adelante, en el 13, en el 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica que la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las cosas inconmovibles. Vieron, ahí está esa parte Hebreos que ya estaba 12, escrito. 26 al 28. Ya estaba escrito por el profeta Habacuc, y es el versículo 26, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles.
Movibles. Acuérdense como el tabernáculo era un mobiliario. Eso tenía que desaparecer. Eso no había que hacerle más de ahí culto ni nada, porque eso estaba llevándonos simplemente a un entendimiento. Y llegó un momento en que lo sacaron afuera, ¿te acuerdas? Claro, porque ni siquiera en lo terrenal podían permanecer en la presencia de Dios. No, No, sácalo afuera para que estén allá afuera y allá. tenían que ir allá porque Dios no podía estar en la mitad del pueblo. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos, como todas estas cosas de estar haciendo sacrificio tras sacrificio, y el pueblo se acostumbró, que era el asunto, porque andaba detrás de la justicia como por obras, como dice el libro de Romanos. Ellos andaban como por obras, no en la fidelidad, o sea, ¿a dónde me está llevando Dios? Sino que ellos ya estaban establecidos ahí en que eso tenía que ser una repetición de repetición. Y es lo que tienen hoy en día en la cabeza. Cuando hagan el templo nuevamente piensan volver a hacer esa repetición. Pero ya los profetas de los que habla la Torá, precisamente dice que todo eso que era móvil de estar repitiendo y repitiendo, Dios no andaba en eso. Nunca Dios tuvo eso en su cabeza. Y un texto que dice que Él en el tabernáculo, él nunca mandó el asunto no estaba en su cabeza el asunto de sacrificios y expiaciones, ¿cierto? Eso no estaba en su cabeza. Eso aparece es precisamente por la transgresión, pero ese no era lo que Dios había construido realmente en el proyecto de la fundación del mundo. Eso aparece a raíz de lo que es el pecado. Entonces eso es lo que nos invita, por lo menos siempre que estamos recordando, por eso el día de reposo que estamos celebrando constantemente, los Shabbat. Eso también tiene que ser un Shabbat que no tenga que estar en esta repetición, ¿verdad? Estamos repitiendo siempre lo mismo. Entonces todo va a estar permanente, siempre va a estar, eso es lo que se llama la palabra eternidad. Y nos está mostrando entonces que esa parte detrás del velo es la que nosotros debemos buscar. La parte donde está es la obra de Dios, la melajá de Dios, no la de los hombres, no la nuestra. Porque donde nosotros hemos puesto la mano, donde el hombre ha puesto la mano, todo ha quedado distorsionado. Dios le entregó el tabernáculo al pueblo de Israel y de entrada lo profanaron. Ese sería el tabernáculo profanado. Dios no va a limpiar ese tabernáculo para mantenerlo ahí, ya está profanado. Nada de lo que esté profanado en esta tierra en el cual el hombre haya puesto o haya labrado con sus manos va a permanecer, porque Dios no necesita nada que esté profanado, y de hecho eso es lo primero que Él nos dice, que nosotros no podemos unirnos en yugo desigual precisamente por eso, porque vamos a terminar absorbidos por el cónyuge o la cónyuge de cada persona. Entonces no nos unamos en yugo desigual, o si es con un negocio, vamos a terminar de pronto en lo ilícito. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestro cuerpo no esté en función de estar compartiendo estas cosas de lo que es corruptible, porque ya Él nos ha limpiado. Y al final, ya después de este ejercicio, porque precisamente es un ejercicio, este cuerpo Él no va a usar nada, del cuerpo no va a usar nada. Todo el cuerpo, el Señor nos va a cambiar totalmente, seremos un alma totalmente diferente. Claro, lo mortal a la inmortalidad y lo corruptible a lo incorruptible.
Así dice el primero de Corintios. Porque muchos piensan que Dios va a usar algo, pero sí, ahí todo está profanado. O sea, todo este universo está profanado. Aquí no hay nada que se vaya a usar. No hay nada aquí de que animarse, de que emocionarse De que jactarse. o de que jactarse. ¿Qué nos está cambiando en la conciencia? Eso es lo que hace la Escritura. Porque Amén. la conciencia de nosotros ahora mismo no era la que teníamos antes. Y de ahí no va a quedar nada de esa conciencia antigua. El Señor no va a utilizar nada. Y después nos va a transformar totalmente. Entonces, así va a ser con todas las cosas. Nada de lo que ha sido aquí puesto la mano del hombre va a ser utilizado para nada de la obra de Dios. Entonces nuestros ojos deben estar puestos en las cosas celestiales. Hebreos 11:1, que es el texto que todos ya de memoria hasta no lo sabemos. ¿Cierto? Dice que es la fidelidad, o existe fidelidad La fidelidad es la sustancia de las cosas, es la sustancia de las cosas que se esperan. Esa es la traducción griega más acertada. Es la demostración de las cosas que no se ven. El mensaje es claro. Las cosas que parecen inalcanzables porque no las vemos son las que el Señor ha dicho que pongamos nuestra mirada. Y es en lo que nosotros debemos mantener toda nuestra atención y toda nuestra concentración. Ahora nos ocupamos porque tenemos necesidades, tenemos responsabilidades y humanamente hay que resolverlas, pero no poner todo nuestro amor, digamos, en las cosas que sabemos que algún día no van a existir más. Los grandes personajes que tienen grandes bienes en este mundo han muerto y no se llevan nada, no tienen nada con ellos. Entonces toda su vida la dedicaron solamente a acumular cosas que dentro de las reglas, pues de lo legal nadie se lo está impidiendo, ni la Escritura tampoco. ¿Cuál es el problema? Que eso es lo que ellos solamente lograron sembrar. Y eso es lo que van a recoger ellos, simplemente. Segunda de Crónicas 29:6. Entre otras cosas porque nada trajimos y nada nos llevamos. Así dice la Escritura. Claro. ¿Cierto? Lo meten a uno contra su voluntad en este cosmos y contra la voluntad de uno se va de este cosmos. ¿Cierto? Así es, hermano. Por eso hay que anunciar que Jesucristo es la vida eterna. Hay que hacer la conexión. Salomón, según se clasifica, una de las personas más ricas de este mundo. Salomón tuvo la bendición de tener toda la riqueza del mundo y él al final se arrepintió, porque él también hizo su fechoría. Pero logró arrepentirse a tiempo y comprendió, entonces pudo, pero no se llevó nada de lo de aquí. Nada de lo de aquí, con todo lo que tuvo. Diciendo en Eclesiastés, ¿cierto? Exactamente, él confiesa todo ahí en Eclesiastés, todas las cosas que había él aprendido aquí. Claro. Entonces, mire, Segunda Crónicas 29:6. Nos está haciendo una referencia del tabernáculo, que es lo que venimos hablando. Dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Hashem y le volvieron las espaldas. Entonces no entendemos nosotros que ellos se pusieron de espalda con el tabernáculo, ¿cierto? Sino que todo lo que representaba el tabernáculo, para poder comprender el viaje o el mensaje de la vida eterna, ellos no le prestaron atención.
Ellos estaban pendientes era a lo que estaban viviendo en este mundo simplemente. Entonces le volvieron las espaldas a nuestro Señor, al dador de la vida eterna, el único que tiene la vida eterna en sus manos. O sea, tuvieron en poco las cosas de Dios. Y le gustan son las cosas para ser visto. Mateo 23:5, precisamente, esta es una de las actitudes en las cuales cae la mayoría de las personas que se enamoran de este mundo. Claro, en primera de Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor de Abba, el Padre, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Abba, sino del mundo. Dice antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Claro, está. Pues ensanchan sus filaterías, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las saturaciones en las plazas, que los otros llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que yo os llame, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Bien, entonces la altivez humana, digamos, el afán del humano, del ser humano, por alcanzar las cosas terrenales, lo hace que se aparte realmente del camino de Dios y no se da muchas veces cuenta, y ya después es demasiado tarde, porque viene un juicio y en el juicio ya no hay ninguna oportunidad. Nuestra oportunidad es estar aquí. Entonces nosotros debemos aprovechar todo esto que el Señor nos ha ofrecido, nos ha dado, y cuida de que eso se haya mantenido a pesar de correr del tiempo, donde ha tenido muchos enemigos y han querido destruir el Evangelio, destruir la palabra, destruir a los testigos, para que esto no circule más, y hasta el día de hoy todavía está en ese propósito de acabar con la palabra de Dios, pero Dios nunca ha permitido eso. En las condiciones más extremas, más estrictas por las que han pasado, siempre la palabra ha sobrevivido, y es la que tenemos nosotros en nuestra mano, y siempre va a sobrevivir, aun que se ponga el que se oponga en este mundo y desaparezca el que desaparezca, la palabra no va a desaparecer. Siempre va a estar al alcance de las personas que estén en ese momento. Y va a haber, como siempre, va a haber salvos. Siempre ha habido salvos. Personas que alcanzan la misericordia de Dios en cada tiempo. Si el Edén, que es el lugar donde Dios, o su primer santuario, donde Dios pensó en habitar con nosotros, era el Edén, fue profanado, y luego nos hace un tabernáculo y también ha sido profanado. Luego se hizo el templo, y todos esos reyes que estuvieron en el templo, que eran los que tenían que tener la custodia, los reyes y los sacerdotes, también lo profanaron. Y siempre los templos que pasaron por manos humanas, todo lo que cayó en manos humanas, en lo que intervino su mano, se echó a perder. No hay nada que rescatar. Por lo tanto, el Señor entonces envió o trajo su tabernáculo con nosotros, el cual ese pertenece a la categoría de su reposo, donde no intervienen manos humanas.
vino aquí a la tierra y anduvo entre nosotros, como dice el libro de Juan capítulo 1. Ese tabernáculo es improfanable y lo fue todo el tiempo. Entonces, por eso leemos, cuando leemos en Juan, incluso usa la palabra tabernáculo, que está en el texto griego. Acá no lo traducen así, acá lo traducen de otra manera. Capítulo 1 de Juan. Evangelio. El Evangelio de Juan, 1. dice aquí, versículo 14, 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Dice ahí fue hecho carne, ya sabemos que él no fue hecho, no es de esta creación, Siempre existió. siempre existió. Y aquel verbo existió carne, y ahí donde dice habitó, esa palabra esquini, que es griega, es la palabra tabernáculo en el texto griego. Y vino y hizo el tabernáculo con nosotros, el tabernáculo de Dios con nosotros, como dice el libro de Apocalipsis, Amén. de Revelación. El tabernáculo de Dios con nosotros. Ese tabernáculo fue el único que puso Dios aquí en la tierra, y no fue profanado, porque la mano humana no lo pudo profanar, Ni lo profanará. ni lo profanará. Entonces ellos trataron de profanarlo, pero ese tabernáculo no pertenece a este mundo, por lo tanto ninguna de las leyes de aquí lo afectaba A esta creación. a esta creación, ninguna de esas manos Quisieron destruirlo, lo afectó. pero no pudieron. Y él dijo: bueno, destruyanme este tabernáculo, destruyan este templo, y en 3 días yo lo levanto. Así se la puso de fácil, para que ellos Pero no le dio la cabeza. dijeran que 40 años duramos nosotros para levantar. No entendieron, no entendieron. no entendieron. Entonces ellos destruyeron el templo, porque como todo lo que Dios envió aquí, ellos lo destruyen. O sea, siempre los enemigos de Dios van a destruir, no van a dejar rastro, no quieren dejar rastro de nada. Y este templo entonces permanece para siempre. Amén. Es el Bendito único, Dios por todos los siglos. el único tabernáculo que no solamente nos vino a dar la enseñanza, la parte didáctica, sino que intervino entre nosotros y cumplió la función que estaba transmitiendo el primer tabernáculo, que era el perdón de los pecados, que eso estaba a la entrada a la puerta, donde estaba el altar del sacrificio. Un sacrificio podía quitar los pecados, que podía no quitarlos, sino cubrirlos, que era la función de ese, porque los pecados seguían, Lo levantaba. ¿cierto? Ellos Seguían pecando. o sea, no les quitó los pecados, pero cada vez que pecaban los perdonaba. Entonces ellos entraban por la puerta, pero para quitarle el pecado tenían que atravesar el lugar santísimo, el velo del lugar santísimo. Ahí, porque ya ahí las leyes de este mundo no funcionan. Ya no hay nada que pueda hacer pecar, porque no estás bajo la ley. No estás bajo la ley, por lo tanto no te puede afectar ni nada de lo que está en este mundo. Llegar a esa condición es realmente comprender en qué situación está uno con respecto a Dios, si estamos en su presencia o realmente tenemos la sensación, pero no ha sido así. Eso es lo que tenemos nosotros que realmente que llevar tener claro siempre. 6 y 4. Ok, hermano. Entonces vemos cómo todos estos reyes provocaron al Señor a ira, y por eso Dios los entregó a esos reyes de las naciones, a los reyes como Nabucodonosor. Eso era una vergüenza realmente, que Dios, siendo el rey y siendo nosotros llamados a formar parte de ese reino,
llegue alguien a caer en la vergüenza que representa realmente el pecado, que a quedar bajo el dominio de otros reyes, que en este caso es el pecado, el cual llega a ser parte o llega a ser señor de esa persona desobediente. Todos los profetas entonces por eso hablaban de este tabernáculo, que era necesario que viniera, que estuviera aquí con nosotros, y que no solamente estuviera apartado en un rincón, como pasó con el que estaba en el desierto, porque no tenían la capacidad de poder controlar el pecado, aun estando ahí frente a las señales y milagros recién hechas delante de ellos, no tenían la capacidad. Si nosotros hubiéramos estado ahí, de pronto también hubiera pasado lo mismo. Entonces, ese tabernáculo fue apartado precisamente porque la presencia de Dios, como le dijo el Señor a Moisés, yo no puedo estar ahí en el medio del pueblo porque lo consumo porque él es alérgico al pecado. Entonces, el que quiera buscarme, que se limpie y vaya allá. Allá no podía tampoco ir con suciedad, tenía que primero limpiarse antes de ir al tabernáculo. Pero este tabernáculo que vino estuvo entre nosotros, y ahí nosotros comprendimos realmente lo que es el amor de Dios, lo que es la misericordia de Dios, porque nosotros, aun estando muertos en nuestros pecados y delitos, Él así nos amó. Y por eso es que nosotros estamos aquí hablando de esa esperanza, porque la hemos comprendido, porque sabemos el valor incalculable que tiene, que vino, se desprendió de su gloria allá en el trono de los cielos para disminuirse con nosotros. Amén. Porque ¿quiénes somos nosotros para que el Señor venga de allá a visitarnos a nosotros? Bueno, Él lo hizo. Entonces leamos el libro de Apocalipsis 21:3, en la consumación de los tiempos. Que es lo que todos entonces estamos esperando. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya digo, el tabernáculo de Dios. O sea, el cuerpo de Dios. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Oiga bien, no, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecha esta. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega. Yo pensé que era por ahí alguna manera por ahí. El principio y el fin. Al que tuviera sello le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hombre, hermano, vale la pena entonces formar parte
de la congregación, de la cajal, de la iglesia, de la sinagoga, del pueblo de Dios, vale la pena cualquier nombre que le queramos decir, porque en Pentecostés la iglesia fue limpiada. La iglesia del desierto, la que andaba en el pecado, la que no podía controlar sus instintos, la que profanó toda la mismerez que el Señor mostró para que tuviera corrección con nosotros. Eso en el Pentecostés que vino el poder de Ruach HaKodesh, nos quitó todo eso y fuimos limpiados. La iglesia fue limpiada ese día y de ahí para adelante la iglesia está limpia. La misma iglesia que nació en el desierto. Nunca ha habido dos iglesias, ni Dios tiene dos esposas, ni dos novias, ni dos pueblos. Siempre ha sido un solo pueblo porque Dios es uno, Dios es Ejab. Bueno, hermano, entonces yo quiero compartir un versículo que leyó en Apocalipsis 21:4. Es un Apocalipsis, una promesa que está en Isaías. Isaías 25, ¿cierto? 25:8, como promesa, y dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará a Hashem, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Hashem lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará. Este es Hashem, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén, hermanos. Qué texto para terminar. Interesante. Bueno, hermano, entonces nos despedimos de todos los hermanos que están aquí con nosotros. Sandro Loperena Castrillón, hombre, un gran saludo, hermano. Ever Fuentes Duque, hombre, hermano. Qué bien verlo por acá. Fabio Agudelo, Fabiano Tiu. ¿Quién más está por aquí? Marcelo Andrés García, Estefano Luis. Hombre, qué bien, están muchos hermanos con nosotros en este momento. Mari Lexema, Gustavo Ortega aparece aquí también, hombre. Muy bien, estamos, la comunidad está prendida en este momento, estamos en esa cajal de Dios. Estamos aquí cada día creciendo más. Aquí que no mencionar a los hermanos, no, porque de pronto no lo estoy viendo aquí. Bueno, le damos a todos un feliz Shavuot Tov para todos, hermanos. Shavuot Tov.